¿Por qué nos duele tanto una crítica, incluso si viene de alguien que ni conocemos? ¿Es que hay algo mal contigo? ¿Solo tú padeces esto o es una condición creada por tu cerebro? En este video te voy a explicar exactamente qué es lo que sucede, porque es muy posible que tú reacciones tan mal ante las críticas y te voy a contar el método exacto que encontré para resolverlo. Y a diferencia de otras personas que puedan salir devastadas de situaciones tan complicadas, puedes salir de allí como una persona más fuerte, más segura y con más claridad de propósito y de acción, ¿sí? Usando exactamente esa crítica. Hola mi diamante en bruto, espero que hoy estés viviendo tu día como esa oportunidad única y mágica que tienes para amarte, aprender, crecer y crear tu mejor versión, porque lo mereces. Yo soy Roxana Jiménez y si ya llevas tiempo siguiendo este canal, seguramente sabrás que estudio en profundidad hace más de una década el comportamiento humano, nuestra mente y nuestro cerebro para entender cómo podemos usar ciertas herramientas que no conocemos del todo a nuestro favor. Porque déjame decirte algo, muchas veces no saber lo que tenemos que saber es lo que nos lleva a padecer lo que no tendríamos que padecer. Por eso te recomiendo que si aún no te has suscrito, lo hagas, porque cada semana yo estoy subiendo para ti de lunes a viernes contenido de alto impacto y de alto valor que sé que va a marcar un antes y un después en tu vida. Y ahora sí, comenzamos. Y si te dijera que ese miedo está relacionado con nuestro propio proceso evolutivo y también con otros procesos sociales, culturales y emocionales. Pero aquí te va la buena noticia y es que puedes resolverlo, puedes revertirlo, trabajarlo y transformar esa crítica en tu aliada y no en tu enemigo. Y es que en la antigüedad ser rechazado significaba literalmente peligro de muerte, al ser excluido del grupo, ese que precisamente ofrecía beneficio y protección. Así que nuestro cerebro evolucionó relacionando la crítica con un peligro inminente. Y hoy, aunque la crítica no nos coloca en ese peligro real, lo cierto es que nuestro cerebro sigue reaccionando ante ella con miedo, estrés y ansiedad, liberando así el cortisol, que es la hormona del estrés, y la amígdala, que es la zona de nuestro cerebro relacionado con las respuestas ante el miedo, lo detecta como una amenaza y activa el mecanismo de lucha o de huida. Cuando nos encontramos en modo lucha o huida, no somos capaces de pensar con claridad. Más bien empezamos a dudar de nosotros mismos y evitamos enfrentar nuevos desafíos. Así que evitamos enfrentarnos a nuevas posibilidades por el miedo precisamente al juicio y a la opinión de otras personas. Entender todo esto nos permite gestionarnos de la mejor manera, nos ayuda a salir de nuestra zona de confort y nos ayuda también a usar las críticas a nuestro favor. ¿Cómo? Usando esas críticas constructivas para mejorarnos y usando las que no son tan buenas para dominar nuestra personalidad, nuestro carácter y poder así dominar cualquier situación. ¿Cómo hacerlo? Y aquí está la clave. Esto que te voy a contar ahora lo aprendí del doctor Ryan Schachter, uno de los más prestigiosos doctores que existe en este momento en el Reino Unido. Y es que se trata precisamente de establecer una distancia entre tus emociones y ese estímulo. Te cuento ahora cómo funciona. Cuando existe una crítica hacia tu persona, lo primero que puedes y debes hacer por ti es tomar distancia. Y en lugar de reaccionar y responder algo como esa persona no tiene derecho, que es cierto, puede que no lo tenga, pero esto también tiene una consecuencia para ti, podrías simplemente tomarte un tiempo para calmarte, para que no seas reactivo y puedas ser más efectivo. Y para que tú puedas hacer eso, lo primero que tienes que hacer es conocerte, porque cuando te conoces vas a saber cuál es el momento ideal para que tú puedas entender lo que sucedió y para que puedas responder. Porque cuando estás alterado no es el momento de responder. Entonces, tu trabajo primero es saber, conocerte, para que puedas identificar en qué momento y bajo qué circunstancias tú estás alterado. Y ahí sabes que no debes responder a la crítica en ese momento, sino cuando estás en calma, y eso te corresponde a ti, porque tienes que conocerte tú realmente en calma para que tú puedas repensar y releer o entender y volver sobre lo sucedido, pero desde la calma. Y solo desde allí podrás dar una respuesta asertiva, primero para ti
y después para las otras personas si es que lo consideras necesario. Déjame en los comentarios, déjame saber si tú has incurrido en alguna de estas situaciones, cómo han afectado en ti y sobre todo déjame saber si esta información te ha sido de valor y cómo piensas usarla en tu vida. Y lo segundo que puedes hacer y debes hacer es hacerte esta pregunta. Si esa persona ha hecho ese comentario, ¿qué razón puede tener? ¿Qué razón real puede haber detrás de esto? ¿Es cierto o no? Porque esa pregunta te ayudará a buscar una respuesta, a encontrar una respuesta que te va a ayudar de verdad a fortalecerte y a mejorarte. ¿Cómo? Porque si tú llegas a la conclusión de que ciertamente quizás esa persona tiene algo de razón o tiene toda la razón, aunque la manera de hacerlo y de mostrarlo no fue quizás la mejor o la más correcta, pero quizás detrás de su comentario hay algo de razón, entonces tú en lugar de reaccionar y no entender y dejar pasar la oportunidad de mejorar, entonces tú vas a encontrar la manera de cómo puedo hacerlo mejor la otra vez. Quizás es cierto que yo deba hacerlo de otra manera, quizás es cierto que yo deba pronunciarme de otra manera en otro momento. Si por el contrario, ante esta misma pregunta llegas a la conclusión de que no, de que esa crítica es infundada, de que esa crítica no tiene una base sólida y real, pues puedes pensar, ¿qué le estará sucediendo a esa persona que la lleva a reaccionar de esta forma? Que la lleva a ser una persona hiriente y hostil. ¿Qué tan mal o qué tan malo le habrá sucedido hoy en su día para que ella reaccione así? Porque lo cierto es que cuando estamos bien no matamos ni una mosca. Si hay una persona que está reactiva, que está siempre a la defensiva, que quiere ofender y buscar y dañar a otra persona, es porque hay algo detrás de ella y tu trabajo no es resolverlo, eso le corresponde a ella, pero sí es evitar y trabajar en ti para que eso no te afecte. Porque siempre digo, no somos un latón de basura al que deben arrojarle la basura mental que tiene cada persona de acuerdo a sus experiencias vividas en su día a día, sus creencias. No, nosotros debemos cuidarnos cada uno de sí mismo. Esa es nuestra primera y mayor responsabilidad. Y si quieres ser más efectivo y menos reactivo ante una crítica, debes trabajar esta habilidad. Es una habilidad que se trabaja y se logra con el tiempo, cuanto más la practiques. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú en lugar de reaccionar y de querer y buscar tener siempre la razón, empiezas a preguntarte qué hay detrás de ese comportamiento. Y cuando entiendes eso, entiendes que forma parte de esa persona y no de ti. Y entonces te haces la siguiente pregunta: ¿cómo puedo yo ayudarme y dejar que eso no me afecte? Entendiendo que quizás está atravesando por un mal momento, que esa es su situación y es su problema y su circunstancia, no la mía. Y lo que yo tengo que hacer por mí es evitar que eso me consuma y que eso forme parte de mi día, porque eso me va a afectar. Así que ahora ya no estás buscando tener la razón, porque pudieras realmente, quizás no sea la forma correcta en la que esa persona se expresó. Quizás eres una figura pública y ella hizo un comentario en público en las redes y te puede afectar, pero tú tienes dos opciones: o reaccionas diciendo que no tiene derecho, lo cual puede ser cierto, o reaccionas desde la calma y la lógica y que te lleve a ti a ser más lógico y menos emocional. Cuando nosotros logramos controlar y manejar y dominar este proceso, realmente podemos tener los mejores resultados. Y en lugar de vernos involucrados en una crítica que quizás no tenga base o quizás sí la tenga, bueno, pues ¿cómo puedo beneficiarme? ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo me mejoro? ¿O cómo aprendo a dominarme? ¿Cómo me separo y logro establecer una distancia entre ese estímulo externo que es la crítica y esa persona con respecto a mí? ¿Cómo puedo hacerlo? Esta es la forma. Lo primero que debes de hacer es transformar la relación que tienes contigo. Trabajar en tu seguridad, en tu autoconfianza, en tu autoestima. ¿Cómo te ves? ¿Cuánto te aprecias? ¿Cuánto te valoras? ¿Cuánto confías en ti? ¿Qué historia te estás contando sobre ti, sobre el mundo, sobre las personas? Porque todo esto tiene un impacto determinante en la manera en cómo tú recibes e interpretas todo lo que te sucede y también en la manera en cómo tú recibes y asumes lo que otros creen y opinan de ti. Cuando tú has trabajado muy fuerte en ti y tienes esa solidez interna, es muy difícil que una crítica te tumbe, porque incluso cuando algo no te haya salido de la manera en que tú esperas, tú sabes que puedes hacerlo mejor y te levantas y lo intentas una vez más, porque no esperas que nadie te diga cuánto vales, si puedes hacerlo o no, porque tú sabes que puedes.
sabes hasta dónde puedes llegar, sabes cuánto puedes transformarte, crecer. Si por el contrario no has trabajado muy fuerte en tu autoestima, lo más probable es que ante una crítica termines totalmente devastado o devastada. Porque cuando dudas de ti, un estímulo externo que puede ser una crítica solo viene a reforzar esa idea y te hace dudar más y además te coloca en una posición totalmente vulnerable ante otras personas y ante las situaciones porque tú cedes tu poder a factores externos. Así que sales allá afuera a preguntar cuánto valgo, crees que lo merezco o no, crees que puedo o no, crees que soy digno o no, porque no confías en ti y esperas que otras personas te respondan a eso que tú debes tener muy claro. Y lo segundo es trabajar la relación que tienes con ese estímulo externo. En lugar de ver una crítica como una amenaza, podrías verla y considerarla como una oportunidad para aprender más de ti. Porque cuanto más tú conoces cuáles son esos detonantes que desencadenan tus emociones de ira, de miedo y de frustración, mejor puedes gestionar estos momentos y tus emociones. Hace un tiempo escuché que el doctor Mario Alonso Puig, en una de sus consultas, tenía una paciente que habían diagnosticado muy joven ella con hipertensión. Y aunque ella había pasado por diferentes tratamientos, no cedía esos niveles de hipertensión tan altos. Entonces él le preguntó que cuál era su relación con el aparatico de la presión, cuál era, cómo se sentía cuando ella se enfrentaba a eso. Y ella le respondió que lo veía y sentía mucho horror. Entonces ahí le recomendaron varios médicos que hiciera como una especie de dibujos que animara un poco el aparatico para ver cómo ella se enfrentaba a eso la próxima vez. Y de manera increíble empezaron a ceder los niveles tan altos de hipertensión, los números que tenía empezaron a ceder y a partir de ahí cambió también su situación de salud. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es entender cómo ella estaba proyectando sobre ese aparatico todos sus miedos. Ella lo veía como una situación que le reforzaba lo mal que estaba, la condición de salud que tenía. Cuando lo animó un poco y le cambió, pues empezó a cambiar también su relación con eso, a entenderlo y a verlo de otra manera. ¿Cómo se relaciona todo esto con el tema de las críticas? La relación que tenemos con algo es la primera causa que desencadena los resultados finales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú asumes una crítica como una amenaza, sencillamente te pones y te colocas en ese modo huida, en ese modo supervivencia que no te permite entender, analizar y ver bien y apreciar esa situación. Si por el contrario lo consideras como una oportunidad para ver en qué puedes mejorarte, cómo puedes mejorarte y para aprender también más sobre ti, tú podrás de verdad gestionar mejor todo lo que sucede a tu alrededor. Porque déjame decirte algo, nunca se trata de algo fuera, nunca se trata de cómo la crítica te afecta. Es al revés. La crítica te afecta porque hay algo en ti que tú no has resuelto. Porque cuando tú no te identificas con algo que te dicen, sencillamente no lo escuchas, no le das importancia y continúas, de verdad que no te afecta, no tiene un impacto en ti o no al punto de llevar ese pensamiento, ese sentimiento de emoción prolongado en el tiempo. Puede que en un momento te moleste, pero tú continúas. Pero si algo se queda ahí y tú te quedas sobrepensando, repensando sobre lo mismo y te hace sentir mal y esa emoción se mantiene en el tiempo, quiero que sepas que no es causa de la crítica en sí, es causa de algo en ti que debes resolver. Entonces lo primero que tienes que hacer es entender cuál es el detonante. ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Con qué te estás identificando? Ese mensaje, esa crítica, ¿qué te está diciendo sobre ti? Que hay algo que no has resuelto, que hay algo que te gustaría hacerlo de otra manera, pero no lo has hecho. ¿Por qué? Porque tienes un miedo, una inseguridad, porque crees que no puedes. ¿O por qué te estás relacionando y consideras en el fondo, aunque digas que no y que te molesta, que eso pudiera ser cierto? Porque hay algo que no has trabajado en ti. ¿De qué se trata? Ese es el primer paso para que tú puedas resolver esta situación de las críticas. Nosotros proyectamos nuestros miedos sobre algo externo, pero la realidad es que parten de algo muy profundo que cuando somos capaces de identificarlo, trabajarlo y resolverlo, se resuelve todo lo demás y allá afuera todo empieza a funcionar, aún cuando seas objeto de críticas. Si no te identificas con ellas porque sabes muy bien lo que estás haciendo, pues puedes transitar tu vida de mejor manera. Llegamos al final de este video y yo espero de todo corazón que tú puedas buscar muy dentro donde se encuentra ese talento y ese brillo que te hace único y especial, porque tú eres un diamante en bruto al que debes pulir y cuidar para que puedas iluminarte primero a ti y después a todos los demás. Recuerda que cada semana subo para ti videos muy valiosos de lunes a viernes
y sé que no querrás perdértelo, porque pueden ayudarte a transitar tu vida de una manera más eficiente y más feliz. ¡Nos vemos!